Saludos a todos, hoy es miércoles 21 de septiembre y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy. Yo soy Padre Diego. Escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 9, los versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Muy bien. El llamado de los 12 a predicar, o la invitación, el envío mejor, de los 12 a predicar el evangelio es un texto fundacional en las Escrituras. Primero porque es los inicios de la actividad misionera de la iglesia, como un reflejo de la actividad misionera de Jesús, de Dios Padre, que envía a su Hijo, y de la misma manera el Hijo envía a sus discípulos. ¿Sí? La actividad misionera de Dios, que es ahora la actividad misionera de la iglesia. Pero entonces vemos aquí que Jesús llama a estos discípulos para compartir su poder y su autoridad. Él no necesita secretarios, no necesita como asistentes. Él quiere aliados, compañeros, con toda la autoridad y el poder que Él tiene para que hagan también su obra, la obra de Jesús, para que le ayuden en este trabajo del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los llamados? El Evangelio dice los 12, ¿sí? Pero debemos recordar que los números en la Biblia tienen un sentido, un significado mucho más amplio que el simple dígito, ¿sí? Cuando hablamos de los 12 no nos estamos refiriendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Tiene un sentido simbólico. Y como símbolo, el número 12 representa elección. Recordamos entonces aquí en el Antiguo Testamento las 12 tribus de Israel que representan el pueblo elegido. A veces hubo periodos en la historia en que no eran 12 tribus, sino 8, otras veces habían más de 12, otras veces habían 10, etcétera, etcétera. Sí, lo mismo con los apóstoles o con los discípulos. A veces habían 12, a veces habían 10, a veces habían 13, etcétera, etcétera. Sí, entonces aquí el número 12 representa elección. Es Jesús queriendo llamar a un pueblo nuevo, ¿sí? Convocando a un nuevo pueblo, y un nuevo pueblo que tenga su autoridad y su poder para anunciar el reino, para proclamar el reino y para establecer también el reino en este mundo. Los 12 apóstoles entonces, aunque tienen nombres, recuerden que los nombres también tienen un sentido muy bonito en la Biblia. Cuando un texto bíblico habla o se refiere a una persona con su nombre propio, nos está diciendo: esta persona es real, no es cualquier personaje de la ficción. Es un personaje real que vivió en esta comunidad y que fue importante en esta comunidad. Entonces estos 12 nos representan también a usted y a mí como personas reales, que tenemos capacidades y talentos para anunciar el reino, por un lado. Pero por otro lado, como somos personas reales, también tenemos problemas, dificultades, pecados, etcétera, etcétera. Gente real que Jesús quiere llamar para compartirle su autoridad y proclamar el reino. La segunda parte del texto entonces nos habla de un set de instrucciones que Jesús le da a los discípulos, que están referidas como a 2 asuntos. Primero, los medios para anunciar el evangelio. No lleven sandalias, ni bastón, ni saco, ni dinero, ni comida, etcétera, etcétera. Y además habla de la libertad frente a la respuesta de al anuncio, ¿sí? Si alguno no lo recibe, si en un pueblo no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies en testimonio, en señal contra ellos. Como sea, estas dos instrucciones, los medios y la libertad frente a la respuesta, nos invita precisamente a que nosotros pongamos nuestra confianza no tal vez en los medios con los que predicamos el evangelio, ni siquiera en la posible respuesta de la gente. ¿Cuántas personas podemos convertir?
No depende de nosotros, depende de la libertad de los demás. Nuestra confianza y nuestra certeza está puesta en el poder del mensaje que predicamos, que anunciamos, que compartimos con los otros. Nosotros sabemos que este mensaje puede cambiar la vida de las personas, por supuesto que sí, y hacemos el bien a los otros, sin importar, nuevamente, los medios, que son muy importantes, pero no lo fundamental, y tampoco el resultado, que también es muy importante, eso nos anima, pero no es lo más fundamental. Al final de cuentas, este texto quiere recordarnos que Jesús quiere compartir con usted y conmigo su autoridad y su poder. ¿Para qué? Para trabajar en este proyecto que llamamos Reino de Dios. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Realmente la misión, la vocación es bella, ¿sí? Y tenemos que pensar, es importante pensar que la misión, el llamado de los 12, no se restringe solamente a una vocación hacia la vida sacerdotal o religiosa. No, el trabajo de la iglesia va mucho más allá de la institución eclesial, ¿sí? El trabajo de la proclamación del reino es una cosa vasta, grandísima, en la que trabajan muchas personas inclusive sin saber que están proclamando el reino. Tal vez no tienen como esa conciencia, pero por supuesto que al hacer lo que Jesús invita a los 12, curar las enfermedades, expulsar toda clase de demonios, liberar a las personas de las opresiones, etcétera, etcétera, están trabajando por el reino. Usted y yo estamos invitados a trabajar por el reino. Un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Disfruten este día, salud y chao, chao.